Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nos acompaña desde Pamplona, España, el sacerdote cordobés don Javier Sánchez Cañizares. Conocí a don Javier en 1995 y es muy grato contar con este teólogo y científico para hablar de la relación entre ciencia y fe. El padre Javier estudió en el Colegio Cervantes de los Hermanos Maristas, realizó el primer ciclo de Ciencias Físicas en la Universidad de Sevilla, realizándolo luego la formación profesional en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo la especialización en Física Teórica y los estudios de su primer doctorado en la Facultad de Ciencias de esa universidad, con una tesis dedicada a la física teórica de la materia condensada y al transporte en sistemas superconductores mesoscópicos, bajo el título Descripción autoconsciente del transporte en hilos conductores cuasidimensionales, la cual defendió el 12 de marzo de 1999 bajo la dirección del catedrático don Ignacio Sols Lucía. Luego, en el año 2001, viajó a Roma para realizar la licenciatura en Teología y el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Croce o de la Santa Cruz, y con la dirección del físico y teólogo Giuseppe Tancella Nitti, realizó una segunda tesis doctoral en Teología Fundamental sobre la revelación de Dios en la creación y en las referencias patrísticas, desde la perspectiva precisamente del discurso de San Pablo en el Areópago, aquel lugar donde se reunían los eupátridas en el Consejo Supremo en la Acrópolis de Atenas. De eso hablaremos más adelante acerca de la cristología filial. En el año 2005, don Javier recibió la ordenación sacerdotal de manos del obispo prelado Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría Rodríguez. Desde ese año 2005 es profesor en la Universidad de Navarra, inicialmente en el Departamento de Teología Moral y Espiritual y luego en la Facultad Eclesiástica de Teología, donde además don Javier es profesor de Ciencia, Razón y Fe, director del grupo de investigación que lleva ese mismo nombre e investigador del grupo Mente y Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad de esa misma Universidad de Navarra. Actualmente, la Fundación John Templeton le financia el proyecto Science and Religion in Spanish School, Ciencia y Religión en las Escuelas Españolas, otro tema para nuestras preguntas. Don Javier es el creador del blog Física y Filosofía y director adjunto de la revista Science et Fides, Ciencia y Fe, Ciencia et Fides. En 2018 recibió en el Vaticano el premio Razón Abierta en la categoría de investigación, que es un premio importantísimo otorgado en conjunto por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Ese premio lo obtuvo por sus investigaciones plasmadas en el libro Universo Singular, Apuntes desde la física para una filosofía de la naturaleza. Muchas gracias, querido don Javier, por aceptar esta invitación para hablar en La Pizarra, entre otras de la ciencia, la razón y la fe como elementos fundamentales para la cohesión social, como también decía San Juan Pablo II. No quiero abusar de tu humildad, don Javier, pero quisiera yo aquí como adelantarme para decir que el día que a don Javier le concedan el Premio Nobel de Física, ustedes lo vieron primero aquí en Teleamiga, en nuestro programa La Pizarra. Gracias, querido don Javier o padre Javier, como utilizamos en Colombia para referirnos a los sacerdotes, por aceptar esta invitación. Un placer estar aquí contigo, amigo Hernán, y son ya muchos años que nos conocemos. Me da mucha alegría compartir este tiempo en La Pizarra, en este programa. Precisamente, don Javi, se llama La Pizarra porque es para recordar esos momentos cuando nos pasaban al frente para tomarnos la lección. ¿Tienes algún recuerdo de ese colegio, del Instituto Cervantes en Córdoba, de algún profesor que te haya marcado en ese momento la vida y el camino también hacia las ciencias y la teología?
Muchísimos recuerdos, casi pienso, sería injusto centrarme en un único profesor, pero agradezco mucho a los que me enseñaron matemáticas y física porque me enseñaron con su buen hacer a amar la ciencia y a amar la verdad. Y también con su buen ejemplo de cristianos coherentes y en este caso de hermanos maristas, de intentar transmitir esa búsqueda de la verdad a los demás y hacerlo desde esa perspectiva cristiana que tenemos la suerte de tener los creyentes. Así que muchos recuerdos, sin duda. Yo creo que por eso te escogieron también tus compañeros de promoción para pronunciar el discurso de los 30 años de haber salido del colegio, tal vez, en el que seguramente hiciste remembranza de muchos de esos profesores del Instituto Cervantes. Sí, sí, tuve la suerte de hace muy poquito compartir con ellos esos recuerdos, ese aniversario, y la verdad es que, bueno, es poder ver a tus antiguos profesores, ver el cariño que te siguen teniendo, aunque tú quizá te has olvidado un poco de ellos, pues te das cuenta que ellos no, que ellos te siguen queriendo como alumno, como alguien a quien han dedicado sus vidas. Entonces pude hablar bastante sobre la importancia de la docencia y todos los que nos dedicamos a una profesión docente, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, como hacéis vosotros también, creo que tenemos una suerte muy grande porque es la de compartir esa búsqueda de la verdad con las personas y entrar a formar parte de algo muy importante de su vida. Por eso fue una suerte muy grande, sin duda. Sí, don Javier, uno de tus libros se titula Religión, Sociedad Moderna y Razón Práctica, en el cual también eres coeditor. Hablas de esos cuestionamientos que se hacen a la teología para iluminar los distintos aspectos de la vida social. ¿Significa eso entonces que la religión ha de quedar excluida de la esfera pública y recluirse en el terreno privado? Yo creo que esa sería una postura equivocada, demasiado sencilla, demasiado cómoda para muchos, tanto para los creyentes como para los no creyentes. La religión es un fenómeno que está muy presente en el mundo. Quizá en Europa somos los que tenemos una situación un poquito más extraña porque la religión parece estar más en declive, pero, por ejemplo, en los datos que ofrece el Instituto de Investigación, el Pew Research Institute en Estados Unidos, viene a decir que en torno al 70% de la población mundial tiene creencias religiosas. Entonces me parece que la religión es una amiga para la esfera pública porque puede ayudar a fundamentar, a inspirar valores que sirvan para la cohesión social, para el respeto, para el avanzar juntos. En fin, me parecería un error el pretender encerrar la religión solamente en un gueto como si hoy no tuviese nada que decir. Me parece que tiene mucho que decir y mucho que inspirar a un debate donde, por supuesto, habrá que utilizar luego las herramientas, las argumentaciones de la esfera pública, ¿no? No se trata de hacer de toda la esfera pública una gran iglesia, ni muchísimo menos, pero sí que se puede valorar también por los no creyentes ese valor inspirador que tiene la religión para ayudar a resolver muchos problemas sociales que hay. Te lo comento precisamente porque el pasado 9 de julio en Colombia el señor presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, envió un mensaje pidiendo a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia, que nos protegiera ante esta pandemia. Y un ciudadano se sintió afectado por el trino del presidente, presentó un recurso de amparo, una acción de tutela en un tribunal en el departamento del Valle, en Cali, y le concedieron la razón a este personaje, supuestamente porque se le estaban vulnerando sus derechos al presidente, haber emitido su opinión y sus convicciones, que incluso son inviolables según el artículo 18 de la Constitución en Colombia. Pero esta respuesta nos orienta muchísimo, precisamente, don Javier. Voy a seguir hablando de otro de tus libros, del libro Universo Singular, apuntes desde la física para una filosofía de la naturaleza, que se publicó en la colección Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria,
porque realmente desde el contexto de la física contemporánea, que nos ayuda, bueno, y no tanto porque me rajé en física, que le ayuda a los amantes de la física a desvelar algunas singularidades. Va un mensaje para mi profesor Rigoberto Arcos, que perdí 2 veces física con él. Entonces la física realmente nos ayuda a desvelar algunas singularidades que se dan en nuestro conocimiento del universo, y eso nos lleva como a que se plantee una pregunta esencial, que es la que te quiero hacer. ¿Tiene algo que decir la ciencia a la filosofía? Me parece que tiene mucho que decir desde varios puntos de vista. Amigo Hernán, ten presente que la filosofía tiene que partir de la realidad y tiene que partir de nuestro conocimiento de la realidad. Y nuestro conocimiento de la realidad hoy por hoy está muy mediado por lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la física, lo que nos dice la biología, lo que nos dice la neurociencia. Entonces, es verdad que como disciplina, cada materia científica tiene su método, tiene su manera de resolver problemas concretos, pero las disciplinas no son casas cerradas, sino que tienen ventanas que miran al exterior, y si uno conoce la ciencia en profundidad, si uno conoce la física, uno conoce la biología, la neurociencia, se da cuenta que hay muchos aspectos que están como apuntando, que están como permiten dirigir la mirada hacia una naturaleza que es muy grande, que es en cierto sentido misteriosa, no porque no se pueda conocer, sino precisamente porque se puede conocer, porque somos parte de ella y porque de alguna manera está como dirigida, está preparada para poder albergar la vida, para poder albergar la presencia de los seres inteligentes en sí misma. Entonces, bueno, creo que la ciencia, el conocimiento de la ciencia permite hoy día un punto de partida para la reflexión filosófica y posteriormente para las personas creyentes, para la reflexión teológica, que no se debería minusvalorar, no se debería dejar pasar, ¿no? Entonces era un poco mi intención el mostrar cómo cuando la ciencia reflexiona sobre sí misma y se plantea los presupuestos de los que parte, se da cuenta de que vive en un universo que es muy grande y que de alguna manera es muy compatible con esa visión de un Dios personal que tenemos los creyentes, o al que también puede referirse la filosofía clásica. Precisamente en relación con la pregunta anterior, ¿cómo comprender el mundo en el que habitamos, no solo como una creación de Dios, sino desde su enraizamiento con la ciencia, para preguntarnos cuál es la reflexión filosófica sobre el cosmos y la relación entre la ciencia y la fe? Sí, yo creo que me gusta que has hecho referencia al mundo como creación de Dios y al mismo tiempo un mundo que se puede entender desde la ciencia, que es una actividad humana apasionante, y yo desde aquí me permito también animar a muchos de nuestros oyentes a que conozcan la ciencia, si pueden también pues elegir una carrera científica, porque es una manera magnífica de conocer esa creación de Dios. Entonces decía que es muy interesante que se hable de creación y al mismo tiempo una creación que tiene unas leyes propias, que es capaz de desarrollar una autonomía y que, por así decir, se va construyendo, se va formando a sí misma desde una direccionalidad propia. En ese sentido me parece que se puede entender cómo muchos de los científicos de la edad moderna y algunos de ellos en la edad contemporánea también eran personas creyentes, que veían en su estudio de la ciencia, en su estudio de la naturaleza, un modo de participar del conocimiento de Dios o de dar gloria al Creador. Entonces, me parece que hay una relación de amistad que quizás se ha perdido en algún momento y que se puede recuperar también con esa reflexión desde la ciencia, que va más allá de la ciencia misma, evidentemente, pero que es muy compatible con la idea de un Dios creador, en definitiva. Don Javier, nos vamos a una pausa y ya regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.
Regresamos a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña desde Pamplona, España, el sacerdote Javier Sánchez Cañizares. Él es autor, entre otros, del libro Universo Singular, Apuntes desde la Física para una Filosofía de la Naturaleza. Don Javier, en tu libro abordas temas muy diversos que incluyen las teorías sobre el origen, la formación y la evolución del universo, la mente, la conciencia y el alma humana, y también la física cuántica. Sin duda es una obra que ofrece pues una visión integral, existencial y racional de este nuestro universo singular, por tomar las palabras del título de la obra. Muchos han dicho precisamente en los comentarios bibliográficos que es una obra altamente recomendable y extraordinariamente interesante. Sin embargo, pues también hay que preguntarle al autor qué hace atractiva la lectura de este libro sobre ciencia y sobre ese universo singular. Sí, gracias por la pregunta, Hernán, porque lo que yo he pretendido con este libro es hacer una reflexión partiendo de la ciencia acerca de nuestro universo, una reflexión que por tanto va hacia la filosofía y también podríamos decir que se abre a la visión creyente, aunque no esté tan explícita en el libro. Pero digo que quería partir de la ciencia y en concreto de la física, porque a veces en estas cuestiones de ciencia y religión me daba la impresión de que se habla mucho de la biología, se habla mucho de la vida. Uno de los grandes temas es la cuestión de la evolución y en qué medida es compatible con la acción de Dios en el mundo. Y yo me sentía como con el deber o la llamada a hacer una reflexión también desde la ciencia más básica sobre la materia que tenemos, sobre el funcionamiento de la naturaleza en su conjunto, que es la física, que ya digo, pues tiene diferentes partes. Efectivamente me centro en la cosmología, me centro también en la física cuántica, en la aparición de la complejidad. Entonces me parecía que nuestro universo se puede caracterizar de esa manera, como un universo singular, porque de entre las muchas posibilidades en que se podrían concretar las leyes de la naturaleza, el universo está concretado en unas leyes que son amigables para la vida y para que aparezca el ser humano, y en ese sentido parece como orientado, como dirigido hacia ese ser humano, ¿verdad? Se produce esa singularidad de la que, bueno, intento mostrar diferentes ejemplos en esas páginas del libro. Bueno, ¿cuál consideras, don Javier, que es ese choque entre las ciencias y la fe en un mundo que a veces parece como más ateo y secularizado? Quizás es una visión que puede estar en parte de la opinión pública o que también se ha podido vender en algunos momentos de la historia como si la ciencia y la religión estuviesen en oposición, en una cierta pelea constante, pero no es así. Quizá una visión un poquito ingenua presentaría a la ciencia como, bueno, la capacidad de conocer todo con nuestras fuerzas y la religión como simplemente algo que hay que aceptar como recibido y en la que no cabe más que obediencia. Bueno, esa es una visión muy simplista porque la ciencia precisamente somos capaces de avanzar también gracias a lo que nos han transmitido muchos otros científicos y tenemos maneras de corregir los errores, pero también en la religión, digamos que uno de sus pilares podría ser la cuestión de seguir buscando entender cada vez más. La fe no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida que también, por su propia naturaleza, lleva a que procuremos entender mejor, cada vez un poquito mejor cómo hace Dios las cosas, cómo actúa en el mundo, y en ese sentido creo que puede establecer muchos más vínculos de amistad, de comunión, de alianza con la ciencia, como búsqueda conjunta de la verdad, cada una desde su camino, ciertamente, que presentar a las dos como en oposición, que desgraciadamente se ha hecho en algunos momentos, aunque sin mucho rigor histórico. Bueno, nuestro conocer realmente no es un meteorito caído del cielo,
sino que necesita integrarse con otras actividades y conocimientos humanos. ¿Cómo hacerle entender a la gente que nuestra razón es única y tiende a la búsqueda de la verdad con V mayúscula? ¿Y qué significa esa verdad? Claro, has dicho, amigo Hernán, que nuestra razón es única, pero al mismo tiempo tiene como diferentes registros. A mí me gusta verlo así. Entonces, no es el mismo el modo de razonar cuando estamos en familia que cuando estamos haciendo una prueba en el laboratorio o cuando estamos hablando en el Parlamento o estamos hablando en la universidad o en una reunión de vecinos o cuando estamos intentando dialogar con Dios, por ejemplo, porque también en la oración hay un cierto razonar con Dios. Bueno, lo que quiero decir es que todos esos registros de la razón me parece que pueden desembocar de manera natural en la fe, en la creencia, que la fe no es algo donde la razón se pone entre paréntesis, sino que sería como la alta velocidad de la razón. Me parece que en ese sentido es hacia donde se dirige la expresión razón abierta, una razón que también es capaz de prestar asentimiento, de confiar en lo que dice un amigo o en lo que dice el amigo con mayúscula, que en este caso sería el creador, sería Dios. Bueno, en definitiva, me parece que la cuestión de la verdad, como tú decías con mayúscula, se puede abordar desde muchas perspectivas porque hay muchas otras verdades con minúsculas que dependen de esos diferentes registros, de la razón, de los diferentes contextos de la vida humana y que puede establecerse toda esa red de vínculos de amistad y de ayuda de unos con otros que pueden desembocar en esa verdad con mayúscula. Por ir también a lo que comentabas de, bueno, cómo la fe y la razón, ¿no? se pueden combinar. Me parece que también la ciencia no es una actividad aislada, sino que necesita utilizar conceptos que se han utilizado en otros momentos de la historia, que necesita conectar pues, con lo que observamos. Entonces sería absurdo pensar que la ciencia es una actividad que está al margen del resto de las actividades humanas y por eso pues, también es necesario que la ciencia se enmarque en proyectos de investigación que, bueno, pues tienen que ser decididos por autoridades universitarias o a veces por políticos a la hora de destinar unos recursos u otros a un programa u otro, o es necesario también que haya una ética en la investigación científica que no viene dictada inmediatamente por la ciencia. Lo que quiero decir es que hay una serie de interacciones entre unas y otras, entre unas disciplinas y otras que muestran cómo el conocimiento humano busca esa unidad, pero al mismo tiempo tiene todos esos registros tan ricos que se pueden ayudar mutuamente. Preguntaba también lo de la verdad, don Javier, porque el lema de la Universidad La Gran Colombia es Veritas Liberavit Vos. Y los 4 pilares fundacionales de nuestra universidad que le imprimió el doctor Julio César García, su fundador, son los de una universidad cristiana, bolivariana, hispánica y solidaria. Quería preguntarte precisamente, digamos, sobre ese pilar del cristianismo. Encontramos hoy en día muchos jóvenes en la universidad, que tiene 11.500 estudiantes en el pregrado, que dicen, pues es que yo no sé rezar. ¿Cómo enseñarle de pronto a los jóvenes a acercarse a Dios? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Cuando algo no acaba de funcionar, todos tenemos la tendencia de echar la culpa a la persona que no es capaz de poner por obra esa actividad, ¿no? También me parece que es bueno un poco de reconocimiento de culpa por los que muchas veces no sabemos transmitir. Ahí pues incluyo a los pastores, también a los laicos, a las personas de fe que quizá a lo largo de esas últimas generaciones no hemos sabido transmitir qué significa una fe viva, una fe que se manifiesta en la oración. Me parece que el camino es siempre, por supuesto, el ejemplo, la vida personal. Eso es lo que más ayuda cuando las personas pueden visualizar cómo otra persona como ellos, un amigo, un estudiante, un profesor universitario o un familiar, es capaz de, en su vida corriente
tratar a Dios. A lo mejor con una oración muy sencilla, o a lo mejor simplemente pues asistiendo a la Eucaristía y uniéndose a esas grandes oraciones de la Iglesia de todos los siglos. Pero yo también animaría a dialogar sobre estas cuestiones y animaría a los jóvenes, también a los profesores, a los agentes pastorales, a los maestros, a los pastores, a preguntar y ver cuáles son las dificultades, porque pues es verdad que la oración se puede percibir hoy día como algo difícil, ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿Qué significa que Dios hable en mi conciencia? ¿Qué es una oración de petición? Pues hay una serie de cuestiones que quizá debemos tener la valentía y el coraje de abordar entre todos y valorar las dificultades que nos presentan los jóvenes. Pues precisamente, don Javier, en las universidades, que de por sí son universales, así lleven la impronta de cristianas o sean de comunidades religiosas católicas, siempre encontramos también mayoritariamente profesores descreídos que no entienden la esencia y el entorno de su institución. ¿Eso no sería también, en el caso de quienes son profesionales, desconocer la relevancia de la singularidad humana en el universo? Bueno, yo ahí distinguiría, me parece que es compatible que haya una universidad de inspiración cristiana y que haya algún profesor, algunos docentes que no tienen por qué personalmente compartir esa fe. Pero precisamente volviendo a la primera pregunta con la que iniciábamos este diálogo, la fe tiene una manifestación personal, pero también tiene unas dimensiones culturales, unas dimensiones educativas que me parece que se pueden compartir por muchísimas personas, también por agnósticos o por ateos. Entonces, quizá también por nuestra parte, por la parte de los creyentes y de los que pues creemos en la bondad de una universidad cristiana o de inspiración cristiana, está el reto, el desafío de mostrar cómo se crea un espacio de libertad donde se puede investigar sin miedo a la verdad, donde se puede avanzar conjuntamente, donde nadie sienta que se le está imponiendo una manera de pensar concreta, sino que precisamente la fe puede crear ese espacio de libertad. Insisto en que la tarea es a veces difícil porque puede haber muchos prejuicios o malentendidos, pero por eso es necesario dialogar sobre qué significa una universidad cristiana y qué significa esa inspiración cristiana y en qué medida afecta o precisamente libera también a la docencia y a la investigación para que se pueda desarrollar de manera natural y en ese espacio de libertad. Don Javier, nos vamos a una pausa y ya regresamos para un tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Desde la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, nos acompaña el sacerdote don Javier Sánchez Cañizares. Don Javier, el libro Universo Singular, del cual hemos venido hablando, precisamente obtuvo en el año 2018 el premio Razón Abierta en la categoría de investigación. Esos premios pretenden fomentar un renovado pensamiento universitario entre la razón y la ciencia, que se complementa igualmente con el diálogo fecundo con la filosofía y la teología. Eso es lo que se llama el enfoque de razón abierta para abordar 4 preguntas fundamentales que son la cuestión antropológica, la cuestión epistemológica, la cuestión ética y la cuestión del sentido. ¿Cómo lograr esa síntesis de saberes? Es difícil poder responder en poco tiempo a esa pregunta porque es una pregunta que en cierto modo se lleva haciendo la humanidad desde el comienzo de la filosofía, que ha buscado esa unidad del saber, una unidad que no es una uniformidad, sino que es más bien una comunión de saberes, porque nuestro conocimiento humano acaba siendo limitado, tiene sus limitaciones. Me parece que la iniciativa es muy interesante porque pone el dedo en la llaga en una cuestión que hoy día es complicada y es la cuestión de, en primer lugar, escuchar
lo que tiene que decir la ciencia, la antropología, la filosofía, la teología sobre la única realidad que experimentamos. A veces uno se puede escudar en lo que yo suelo llamar la dictadura de las metodologías, pensar que, bueno, el método de cada disciplina es peculiar, es propio y propiamente no debería haber un diálogo, no debería haber una interacción. Pero la cuestión es que si estamos todos dentro de un mismo universo, dentro de una misma realidad, aunque la contemplemos o la estudiemos desde perspectivas distintas, sí que es posible el diálogo y sí que es posible precisamente como aumentar la perspectiva o crear nuevas relaciones, la interdisciplinariedad, ¿verdad? Que es una de las palabras clave hoy día en la universidad y en el estudio. Insisto que es muy difícil responder con una receta o con una idea feliz, pero creo que tenemos que empezar por el diálogo, intentando hacernos entender, intentar escucharnos unos a otros y también intentar responder las preguntas que cada disciplina pone a las otras. La ciencia presenta preguntas, me parece, a la filosofía y a la teología, pero también creo que la filosofía y la teología y la antropología presentan preguntas a la ciencia y en esa interacción fecunda se puede avanzar en esa búsqueda de la unidad del saber. Pues últimamente ha tomado bastante auge hablar de la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero en la Universidad de la Gran Colombia estamos hablando de un STEM más H, más las humanidades. Desde la fundación, Correcto. el doctor Julio César García quiso precisamente que todos los estudiantes grancolombianos fuésemos constructores de una nueva civilización. Además, ideó pues un plan de formación ética que luego en 1986 tuvo unos ajustes y que se conoce como el Plan de Ética Liberadora. Algunas universidades han venido suprimiendo las humanidades, precisamente por esa prevalencia de las ciencias. ¿Cómo tiene que ser ese equilibrio entre unas y otras? Me parece muy interesante que esta pregunta acabe con el término equilibrio, porque recuerdo una entrevista que le hacían al entonces Papa Benedicto XVI sobre la formación, podríamos decir, científica y la formación humana, y él hablaba de un desequilibrio, que existía un desequilibrio actualmente en nuestra sociedad entre toda nuestra capacidad tecnológica, científica, podríamos decir, y nuestra capacidad más humana, más ética, más integradora, y ese desequilibrio era un problema. Es algo que deberíamos intentar resolver. Creo que los grandes científicos han sido, si no han sido grandes humanistas, sí que han tenido en mucho a la filosofía y desde luego a las humanidades, eran grandes lectores, conocían a los pensadores de su época o a los pensadores que han aparecido a lo largo de la historia de las ideas en la humanidad. Y al mismo tiempo me parece que un humanista serio y un humanista contemporáneo debería y seguramente tiene una gran estima por las ciencias. Entonces creo que el reto es cómo superar la fragmentación que a veces se puede dar en la universidad de unas materias científicas, unas materias de ciencia natural y otras materias humanistas, e intentar presentar precisamente el valor que tiene cada una de ellas en ese intento por entender, por comprender la realidad, la naturaleza, por comprender al ser humano mismo. Es necesario un poquito de buena voluntad por todos, pero cuando se transmite, cuando encontramos también profesores que tienen esa mente interdisciplinar y que saben transmitir con pasión el valor de las ciencias y de las humanidades, me parece que todo es mucho más fácil. En Roma, don Javier, recibiste el premio Razón Abierta, no solo por los más de 60 artículos de investigación en física, en filosofía y en teología, por los varios libros y también por tus intereses que se centran en la relación ciencia y religión, la filosofía de la naturaleza y también la relevancia de la mecánica cuántica para la comprensión de la singularidad humana en el universo. Del discurso de agradecimiento, cuando lo pude ver, me llamó la atención
no solo lo corto del discurso, sino también lo contundente del mismo. Ese estar en la casa del Papa, como inicias también el discurso agradeciéndole a tus padres, a tu hermana para recibir el premio, así como las cosas realmente importantes de la vida que también recibimos como regalo que mencionas en ese discurso, entre ellos la racionalidad profunda del existir humano, son de verdad para analizar con muchísimo tiempo, no obstante, como decía yo, la brevedad del discurso. Quisiera, don Javier, que de ese momento nos pudiera recordar apartes de algo que mencionaste, el pensamiento de San Juan Pablo II en Fides et Ratio, Fe y Razón, que hablaba de la búsqueda de la respuesta en la religiosidad. Sí, recuerdo de ese momento, fue un momento muy, muy emotivo, muy feliz y donde vienen a la memoria tantas personas que te ayudan, porque es verdad que todos estamos aquí en la tierra cumpliendo una misión, una vocación con la ayuda de muchas personas que pues te han ido sirviendo, te han ido guiando por el camino y muchas veces se nos puede olvidar, ¿no? Y creo que es una parte muy importante de todo reconocimiento el recordar a esas personas. Bueno, pues decía que quería también recordar a San Juan Pablo II en ese discurso porque, bueno, fue un papa que ha tenido mucha relevancia para la Iglesia Católica, por supuesto también para mi vida, y porque es un papa que en algunos momentos dijo con mucha valentía que el hombre era un ser capaz de la verdad, que era capaz de conocer y recuperó ese valor de la razón. Y en concreto, ya que mencionabas Fides et Ratio, creo recordar que en una nota a pie de página explica cómo la religiosidad o la fe es esa alta velocidad de la razón, como si fuese el lugar natural donde puede desembocar la razón que intenta comprender el mundo en que nos movemos. Creo que fue una aportación muy, muy relevante de San Juan Pablo II, que luego ha continuado, por supuesto, Benedicto XVI, y también en el fondo pues sigue promoviendo el Papa actual, el Papa Francisco. Y mencionabas la idea del regalo, del don, porque creo que es verdad también que es un paso inicial que uno tiene que hacer cuando se dedica a investigar la realidad y es darse cuenta de precisamente la existencia de una realidad, de una naturaleza que nos acoge y que es un don, es un regalo que podría haber sido de otra manera. También nuestra capacidad de conocer es un don, es un regalo. Pues creo que son como pilares o presupuestos necesarios para esta actividad que llamamos ciencia, para esta actividad de pensar entre las relaciones de ciencia y religión, el darnos cuenta de cómo es posible esto y cómo no nos lo hemos dado a nosotros mismos, sino que de alguna manera nos precede y es un don del cual disfrutamos sin haberlo merecido. Recientemente, don Javier, la International Society of Science and Religion del Reino Unido, a la cual han pertenecido grandes figuras del pensamiento científico como Francis Collins, el reverendo Michael Reis, el profesor Fraser Watts, el profesor Mariano Artigas de la Universidad de Navarra, el astrónomo jesuita William Stoger, el arzobispo Joseph Sitchinski, así como los grandes maestros de ciencias de la Universidad de Yale, de Cambridge, del City College de Londres, de la Universidad de Boston, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Lausana, del London School of Economics and Political Science y de otra serie de universidades importantísimas del mundo, te ha incluido como uno de sus académicos, pasando a reconocerte como uno de los mayores expertos del mundo en el campo de la ciencia y de la religión. Una de las metas del señor rector de la Universidad de la Gran Colombia, el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, es poder avanzar en nuestra universidad con los temas de inteligencia artificial y cadenas de valor. En una reciente entrevista radial hablabas de la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia humana para frenar la pandemia del coronavirus y sobre eso quisiera
preguntarte en qué consiste esa afirmación y cuáles son esos retos que nos plantea la inteligencia artificial. Es un campo muy en desarrollo y extremadamente interesante, amigo Hernán, me parece. El de la inteligencia artificial también tiene conexiones con la filosofía transhumanista. La cuestión es que en ocasiones se ha presentado la inteligencia artificial como si pudiera ser un sustituto de la inteligencia humana, de la inteligencia natural. Y me parece que ese camino es equivocado, porque hoy día la inteligencia artificial que funciona es la inteligencia artificial particularizada, es decir, una inteligencia artificial que nos ayuda a resolver problemas a veces muy complejos y muchas veces de unas maneras que a nosotros los humanos no se nos ocurriría, precisamente por la capacidad que tienen los algoritmos, las redes neuronales, de generar nuevas estrategias cognitivas y resolver problemas en mucho menos tiempo. Creo que es un modo muy bonito también de precisamente crear esa ayuda que necesita la inteligencia humana para resolver problemas, porque no somos capaces muchas veces de resolver los problemas de manera aislada. Necesitamos la ayuda pues de otras personas y también de esos métodos de computación tan avanzados. Precisamente en ese sentido creo que la inteligencia artificial concreta, particularizada, puede ayudar a entendernos también más como personas, como no solamente somos gente que tenemos problemas y queremos resolverlos, que por supuesto tenemos muchos problemas prácticos que es necesario resolver y para eso nos ayuda la inteligencia artificial, sino también como personas que queremos ir más allá, que tenemos esa inquietud por dar un pasito más, por conocer el mundo, por saber nuestro sentido, nuestro fin en la inmensidad del cosmos, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad más profunda. Precisamente la inteligencia artificial, resolviendo algunos de los problemas más prácticos o más pragmáticos, puede ayudarnos también a reconocer qué es lo más específico nuestro como seres humanos. Don Javier, nos vamos a una pausa y regresamos al segmento final en la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad, La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad, La Gran Colombia. Desde la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, el sacerdote Javier Sánchez Cañizares. Él está realizando una investigación apoyada por la Fundación Templeton acerca de ciencias y la religión en las escuelas españolas, pero también en su grupo de investigación Ciencia, Razón y Fe, muestran en la Universidad de Navarra, entre otros, el vínculo de sacerdotes que han sido científicos, como Nicolás Copérnico, como Stenon Spallanzani, como Mendel, como Lemaitre, que fue el sacerdote que descubrió el Big Bang. ¿Por qué algunos desvirtúan los aportes del cristianismo a las ciencias, don Javier? Creo que eso puede obedecer a una cuestión de desconocimiento. Si uno estudia la historia de la relación entre ciencia y religión, se da cuenta que es una historia compleja. No voy a decir que siempre haya sido una armonía perfecta y que el mar haya estado siempre en calma. Sabemos que ha habido a veces tensiones y a veces tensiones difíciles, pero ha habido también una realimentación entre una y otra y se han ayudado precisamente por ese interés en avanzar en el conocimiento de la verdad, de la naturaleza, de la realidad. Mencionabas este programa de ciencia y religión en colegios y precisamente lo que queríamos nosotros ahí es que los chicos, los estudiantes ya desde temprana edad no se queden, por así decir, con dos vías en paralelo. Por un lado la visión científica del mundo y por otro la visión religiosa, sino que pudiesen dialogar con sus maestros, con sus profesores y ellos mismos pensar sobre cómo se complementan las dos visiones en esa visión de la realidad que cada uno de nosotros desarrolla. Escuchaba, don Javier, una entrevista radial que te hicieron en España donde te preguntaban muy brevemente del Big Bang y reseñabas unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI, porque pues se plantea filosóficamente y también religiosamente
que si en el origen de todo está la razón, está una razón creadora o está el puro azar. El cristianismo propugna por la razón creadora a partir de la cual se desarrolla todo y que es superior a nuestra inteligencia. ¿Cuál fue esa respuesta sobre el Big Bang? Bueno, es un argumento apasionante, pero me parece que es muy valiente esa apuesta decidida de Benedicto XVI por la razón creadora, o sea, recuperar la religión y el cristianismo como una filosofía de la libertad y también podríamos decir una religión de la razón que vio en la filosofía griega a comienzos de su andadura como religión y ha visto también en la filosofía contemporánea y en la ciencia contemporánea más a un aliado que a un enemigo. Y la cuestión es que al final podríamos decir que si uno se queda con la palabra azar es muy pobre y en ciencia se utiliza de una manera muy contextualizada. No es el momento de tecnicismos, pero se refiere a nuestro desconocimiento de correlaciones entre las variables que nos interesan por el momento, pero puede haber muchas más cosas que se nos escapen. Al final, la apuesta por la razón creadora es también la apuesta por la fe, de ese Dios personal que crea por amor y que al mismo tiempo permite que haya criaturas que participan de la inteligencia divina con ese chispazo de la inteligencia divina que es la inteligencia humana natural y que pueden llegar a conocer y a participar de ese universo que ha sido creado para ellos, por ellos y también para que al final vuelva a Dios. En definitiva, me parece que está ahí muy bien sintetizada en esa idea de Benedicto XVI la complementariedad profunda entre razón y fe. Bueno, pues ha sido un diálogo espectacular también de muchos aportes para cada uno de nosotros, para nuestros estudiantes de la licenciatura en matemáticas con énfasis en inglés en la Universidad de la Gran Colombia, para los estudiantes de la licenciatura en humanidades y en general para todos los estudiantes de la universidad que tienen la transversalidad del plan de ética liberadora de nuestro Centro de Ética y Humanidades. Don Javier, muchísimas gracias. Esta relación de ciencia y de fe, yo creo que tiene que ver mucho con una frase que menciono muy repetitivamente en este programa: soñad y os quedaréis cortos. Muchas gracias, don Javier. Un placer, amigo Hernán, y un saludo para todos los amigos de la pizarra y de la universidad. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.